Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Este sábado mucho que comentar. Por supuesto, vamos a hablar del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y los puntos más importantes que tocó. Pero es que esta semana han pasado tantas cosas. Se necesitarían como 3 programas para abarcar todos los hechos importantes de esta semana. Así que hablaremos aquí, aunque sea brevemente, del final del secuestro, de la pandemia, del pacto eléctrico, de la corrupción, La eh, Cámara de Cuentas y los de, allanamientos a esa eso, institución. claro, eso va dentro del tema corrupción. Y del discurso hay muchos temas que destacar. Así que en un momentito regresamos. Vamos a comenzar con una buena noticia que tuvimos ya al final de la semana y fue la liberación de los 2 jóvenes dominicanos técnicos de cine secuestrados en Haití, Michael Enrique y Antonio Herer Campuzano Félix. Gracias a Dios, las cosas terminaron bien, sin nada que lamentar. Pero hay que decir que en Haití no hay control. Basta decir que el promedio de secuestro es 5 al día. Entonces, no vaya a Haití, a nada. Hay personas que tienen que ir porque tienen negocios. Bueno, solamente en un caso en que sea imprescindible ir allá. Pero de lo contrario, para evitarse un problema grande, es mejor no visitar al vecino Y país. justamente el tema de los secuestros ha sido una de los principales motivos de los reclamos de la oposición al presidente Jovenel Moïse y que ha provocado manifestaciones masivas en ese país, porque la población se queja de que estos grupos, estas bandas armadas han sido aupadas desde el propio gobierno porque han sido utilizadas para reprimir las manifestaciones de los opositores de Moïse. Y de hecho, en este caso, en el caso de los dos hermanos secuestrados, se dijo en un principio que estaban siendo escoltados por 2 vehículos de la policía cuando fueron secuestrados. Y aunque luego la policía desmintió eso, sí admitió que el vehículo en que los secuestraron tenía placa oficial y que los secuestradores tenían armas de guerra. Mucho mejor armados que la policía. Esa es la realidad. Por otro lado, en cuanto a la pandemia, el Consejo Nacional de Educación aprobó a unanimidad el regreso gradual a las aulas. Entonces, la ADP se apresuró a decir que no, que ahora no. La ADP no es el ministerio. Eso lo Sí, decide exactamente. el organismo que lo tenía que decidir, el Consejo Nacional de Educación, fue que lo decidió. Eh, Pero yo te voy a decir algo más. Deberían estar muy agradecidos de esta presión ciudadana sí, que se ha dado en las últimas semanas, sobre todo pidiendo el regreso a las clases, porque gracias a esa presión ciudadana, hoy se están vacunando los maestros y se han convertido en grupo prioritario. Entonces, ah, si hoy hay exacto. maestros que incluso sin tener la edad como mayores, como grupo con más comorbilidades o con más peligro de morir por coronavirus, están recibiendo la vacuna y la están recibiendo justamente para que regresen a las aulas. Exactamente. Es para eso que los están vacunando, para que después no se vayan a inventar otro motivo para no volver a las clases. Exacto. El motivo por el Eh, cual están siendo vacunados es para que vuelvan a dar clases. en Puerto Rico, hace 2 semanas que están dando clases, porque en Puerto Rico comenzaron temprano la vacunación porque es parte del territorio de los Estados Unidos. Eh, y ya tienen 2 semanas dando clases, justamente porque comenzaron a vacunar. Eh, Pudiéramos copiar varios de los protocolos que pusieron allá. Toma de temperatura a todos los estudiantes, tienen todos que ir con su mascarilla, pero tienen mascarilla por si acaso, distanciamiento es paulatino, 2 días, en cada curso se divide en dos y dan 2 días de clase
en la semana cada Exacto, uno. con eso se garantiza que siempre las aulas estén solo al 50% de su capacidad. Exactamente, Y se de hecho, garantiza el espacio. lo que se ha pedido y se ha planteado en República Dominicana, y ya veremos la próxima semana cuando el Consejo anuncie ese programa, ese cronograma y ese protocolo para el retorno a las aulas, es justamente que sea semipresencial, o sea, que no volvamos a la presencialidad completamente, sino Exacto. que se dé clase algunos días a la semana, justamente para poder hacer eso que tú estás mencionando, dividir los cursos en grupos para que no vayan todos al mismo tiempo. Sí, y otra de las medidas que están tomando en Puerto Rico es que hay eh, personal de enfermería en las escuelas para atender cualquier cosa. Aquí eso se pudiera lograr si se dan los resultados que se esperan de la vacunación y es que se descongestionen los hospitales. Por otro lado, Abinader destituyó al ministro de Salud Pública. En un decreto, algunos lo calificaron de fulminante. Mira, eso sí fue una sorpresa que ocurriera apenas horas antes del discurso de hoy de rendición de cuentas, Ajá. porque ese decreto salió la noche, no, la noche del viernes, Anoche. exactamente, pasada las 8 de la noche. Y el discurso del presidente fue a las 10 de la mañana de hoy. Entonces, esto es un golpe de efecto también, es un golpe de efecto de cara al acto que había en el día de hoy, tal vez de que no se va a permitir la corrupción, aunque no haya ninguna acusación directa hacia el exministro de Salud Pública, pero sí fue un escándalo el tema de la licitación de las jeringuillas y ocurrió bajo su ministerio, bajo su mandato. Exactamente. Mira, es completamente inusual que un decreto solamente tenga la destitución de un ministro, porque lo normal es que tenga el nombramiento de un nuevo ministro y la destitución del saliente. Siempre el primero se nombra ministro de tal cosa, fulano de tal, y mengano de tal queda destituido o que le ponen un nuevo cargo. Pero la destitución nada más, eso es un mensaje. Y creo que tú has dado en el clavo cuando dices que no necesariamente el ministro era el responsable, pero ahí hubo una tentativa de corrupción, licitando una compra de unas jeringuillas a 25 pesos cuando su precio real es 4 y pico. Entonces, Bueno, hubo hubo una perdón, reacción, sí. perdón. ¿Qué es lo que pasa? Hay grupos que están ahí todavía que saben bien cómo sacarle dinero al Estado con compras. Ahora, el ministro tiene que atender no solamente a los asuntos de salud, tiene que atender a la seguridad interna, tiene que atender a los procedimientos internos. Y el ministro Plutarco Arias aparentemente no tenía control. Eso es lo que se ha dicho. De todas maneras, es un mensaje contundente. Por otro lado, esta semana en el programa El Día destapamos un problema que luego se hizo eco toda la prensa, y es que las ARS, las administradoras de riesgos de salud, habían suspendido la cobertura del copago del 20% que les toca a los pacientes, que eso se lo había cubierto el Estado con 2.000 millones de pesos y ese dinero se acabó. Entonces ellos dicen que eso se terminó en septiembre y que ellos siguieron dando el servicio y que ya no podían seguirlo dando. Sería bueno ver que ganaron, que perdieron, pero de todas maneras, inmediatamente después, bueno, un día después de que nosotros hicimos no, el mismo día que hicimos la denuncia de que eso estaba sucediendo, la Asociación de las Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS, hizo un comunicado confirmándolo, diciendo que las 6
ARS que son afiliadas a ADARS, a partir de la fecha, suspendían esa cobertura. Pero luego, y uno se preguntaba, pero ven acá, ¿y dónde está la CISALRIL? ¿Dónde están las autoridades? Porque en el comunicado que ellos hicieron público decía que ese convenio que se había dado a principio de pandemia había vencido en septiembre, y uno pensó, ¿y por qué no lo renovaron? Porque el coronavirus Exacto. no ha desaparecido, ¿verdad? Exactamente. Seguimos teniendo coronavirus en el país. Y hubo una reunión con las autoridades y se resolvió. Ahora, no sabemos bajo cuáles negociaciones se resolvió, ¿eh? Eso no se ha dicho y es bueno que se ponga claro, porque evidentemente ellos lo van a hacer si el Estado le cubre eso. Pero hay que decir que las ARS también han tenido ganancias extraordinarias este año. ¿Por qué? Porque no han tenido que cubrir muchísimos procedimientos que la gente se ha dejado de hacer. Exactamente. Porque nadie va a meterse en una clínica o en un hospital para atenderse otra cosa con el riesgo del contagio. Entonces, hay muchísimas cirugías electivas que la gente lo ha dejado para después, e incluso consultas. Y consultas también. médicas, y consultas médicas, claro. Y por lo tanto, también hay menos pruebas de laboratorio, aparte de lo del COVID. Entonces, de todas maneras, la consecuencia de esa suspensión podía traducirse en muertes, porque aquí la gran mayoría de las personas no puede pagar un tratamiento de COVID. El tratamiento de COVID se mete fácilmente en 1,000,000 y pico y hasta en 2 millones. Ha habido casos, yo conozco casos. Y aunque dice que el copago que va a tener que asumir el afiliado es de no más de 2 sueldos mínimos, que equivalen a unos 26,000 pesos, todo el mundo sabe que es mucho más de ahí. Y que las clínicas cobran muchísimo más de ahí. Entonces, imagínense ustedes, si la cobertura se queda en el 80% más lo que ya de por sí tenían que asumir los afiliados, que al final no te sale en lo que tú tienes contratado con tu seguro de salud, pero al final lo tienes que pagar. Porque si no te dejan sacar a tu paciente o llevarte a tu muerto, como ha habido muchos casos de gente que para poder llevarse al muerto han tenido que salir a buscar $500,000 de pesos. No, oiga eso. Bueno, por otro lado, se firmó el pacto eléctrico. Yo más bien diría que es un parto eléctrico y no un parto muy feliz, porque hacía años que había un nudo que no se podía desamarrar ahí, y lo que hicieron fue ignorar a uno de los sectores, el sector social, las organizaciones de la sociedad dominicana, de la población. Entonces negociaron solo el gobierno y el sector empresarial. Los empresarios están muy contentos, pero incluso fue bastante descortés la forma, porque a las organizaciones del sector social que venían participando en ese diálogo no se les dijo nada. Pero mira, se anunció, se va a firmar el lunes, o se va a firmar tal día, y no, los invitados son esto y esto, ignorando a esos sectores pero no solamente que están en ese diálogo desde el principio. Pero no solamente eso, es que el documento que se firmó con punto y coma es exactamente el mismo que se discutió en el 2017 y en el 2019 y que no logró consenso y que el PRM no quiso firmar. Y ahora el mismo documento, entonces el gobierno sí lo apoya, alegando que las cosas que ellos en aquel momento pedían que se incluyeran en el pacto o que ellos objetaban, ahora como gobierno ellos lo están haciendo y que por lo tanto eso no hay que ponerlo. Pero y si lo están haciendo, ¿por qué no ponerlo entonces en el documento? Y además, ¿por qué no escuchar a los sectores sociales? Porque se supone que un pacto es un consenso. Y si dejan fuera las organizaciones que al final son las que representan a los ciudadanos, no a los intereses empresariales, entonces no hay consenso, no lo hay. Así es. Por otro lado, hubo muchos temas referentes a la corrupción. El principal, una acción sin precedentes en la historia dominicana. El Ministerio Público allanó a la Cámara de Cuentas. Inmediatamente dijo el director de la PEPCA, Wilson Camacho, que habían encontrado
y que se habían llevado muchas auditorías maquilladas. El abogado Eduardo Jorge Prats, especialista en Derecho Constitucional, es uno de los 2 defensores que han buscado 3 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, porque ellos están divididos también. Sí, de hecho, el día que dieron la rueda de prensa para expresar su posición sobre los allanamientos, solo estaban presentes esos 3. La miembro Melenciano no estaba presente, ni otro de los miembros tampoco. Bueno, estaba ausente el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez. Entonces, dice Jorge Prats que de pasada hay que decir que es vicepresidente del PRD y cercano al gobierno pasado, que el director de la PEPCA, en 10 minutos que tenía allanando, dijo que había encontrado miles de auditorías maquilladas. Pero ese allanamiento duró el día entero. Para empezar por ahí. Duró casi 12 horas, pero no es eso. Es que él sabe que de esas muestras de ¿cómo se dice? Maquillismo o maquillaje. Sí, de esas muestras de maquillaje estaban hacía tiempo, porque incluso los mismos miembros de la Cámara de Cuentas lo habían dicho. Por ejemplo, en el programa El Día, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, dijo que él y la señora Melenciano no firmaron el informe de auditoría de las obras de Odebrecht, que se lo presentaron varias veces y lo rechazaron, y que finalmente dieron un voto disidente porque dice que los auditores, los inspectores, hicieron hallazgos importantes y muchos, y que no fueron incluidos en el informe de auditoría. Es decir, hallazgos es que descubrieron cosas contrarias a la ley y que no la pusieron. Entonces, no hay que averiguar sobre los maquillajes, ellos mismos lo dicen. Sí, claro. De manera que esa es la situación. Y ha seguido activo el Ministerio Público, porque también esta semana se interrogó tanto al ex esposo como a la actual pareja de Kimberly Taveras, al hijo de Josefa Castillo. Así que han continuado por ese lado también las investigaciones del Ministerio Público. Pero, por supuesto, lo más importante es el discurso de rendición de cuentas que ha ocurrido esta mañana. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a tocar los puntos más importantes del discurso del presidente y a comentarlos. Ya volvemos. Bueno, Diana, el discurso de esta mañana del presidente Luis Abinader en la presentación, su primera presentación de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, fue un tanto extenso, pero fue muy sustancioso, abarca muchos temas importantes, es imposible comentarlos todos, pero hay algunos que no se pueden dejar. Sí, yo creo que dedicó una parte importante del discurso a hablar sobre el tema de la pandemia y quizás ahí la parte más importante, que es la novedad para todos nosotros, es lo que dijo con relación a las nuevas vacunas que se han negociado, las próximas dosis que estarían llegando a República Dominicana ante la falta de solidaridad, que fue la palabra que usó él, de las grandes naciones, de los grandes países, que no han permitido que los contratos originales que suscribió República Dominicana, que fueron los de AstraZeneca y luego los de Pfizer, pues se cumplieran en el tiempo en que el Estado había programado iniciar ese plan de vacunación y por tanto salieron a comprar en la India y salieron a comprar en China. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader. Tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica que llegarán en 2 partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las 2 primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más. 4 millones.
4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así. ¿Cómo podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80% de la población dominicana? Una buena noticia, esa de que ya tienen encargados 2 millones más de dosis. Es decir, aquí no van a faltar vacunas, aquí van a sobrar. Pero esos 2 millones, dice él, que servirán para acelerar el proceso de vacunación porque vienen el 15 y el 25 de marzo. Lo que quiere decir es que desde finales de marzo eso va a coger mucha velocidad. Bueno, el presidente no sé si estará siendo demasiado optimista cuando dice que para finales de junio ellos esperan que el 80% de la población dominicana esté vacunada. Eso sería más rápido que lo ha podido hacer el mundo entero, pero ojalá sea así. Ojalá sea de esa manera. Realmente con las últimas dosis que llegaron, las 768,000 dosis de Sinovac, se ha podido iniciar varias fases más, no solamente la de los médicos de primera línea, sino que ya también se inició el tema de la vacunación de los maestros y según el presidente, esta próxima semana inicia también la vacunación de los mayores de 70 años. Bueno, el presidente dijo que con esas vacunas estará inmunizado el 80% de la población dominicana a finales de junio. Sí, eso es acelerar, poner el pie en el acelerador. Bueno, a ver si será posible hacerlo, lo veo muy optimista. Eso sería más rápido de lo que lo ha hecho el mundo entero, pero ojalá sea posible que sea de esa manera en República Dominicana. Sí, porque esa es la solución, ¿verdad? Definitivamente. Esa es la recuperación de la salud y de la economía. También anunció que ya ha sumado a más de 2.200.000 personas a la protección del seguro de SENASA y además dice que el gobierno ha invertido en salud 107.389 millones de pesos, que es la cifra más alta en la historia dedicada a ese ministerio. Sí, se refirió también a otro de los temas que han sido un reclamo ciudadano en estos días, que es el regreso a las clases. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader. La próxima semana, el Ministerio de Educación anunciará el cronograma para el retorno gradual, voluntario y bajo consentimiento familiar a la presencialidad en las escuelas. Hemos incluido a todo el personal docente en una de las primeras fases en el protocolo de vacunación, porque somos conscientes de que el retorno seguro a las aulas requiere de proteger la salud y la vida de nuestros maestros y maestras. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el peaje de la autopista del Nordeste, lo que dijo sobre la ley de hidrocarburos y otros temas importantes tratados en su discurso. Volvemos. Bueno, seguimos entonces con el discurso del presidente Abinader esta mañana en su rendición de cuentas. Un tema muy importante, la frontera y las relaciones con Haití. Escuchemos. Estamos decididos a mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití, con quien hace poco más de un mes firmamos un acuerdo sin precedentes que contempla apoyar la cedulación con documentos de su país de los ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio, la venta de energía y la instalación con colaboración internacional con su gobierno de hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera que puedan dar servicios a sus mujeres en condiciones dignas y evitando la saturación de los servicios de salud dominicanos. El primero de estos hospitales se ubicará en Juana Méndez, Haití, en la frontera norte, donde ya tenemos el terreno localizado y la aprobación en principio del gobierno haitiano. Será una estructura ágil que podrá estar lista en varios meses, de tal manera que podemos entonces también planificar para los hospitales del lado haitiano en la frontera sur. Todo se hará con el aporte de la comunidad internacional. Y esa realmente es la salida humana, la salida digna para ambos países.
porque construirle hospitales de aquel lado de la frontera para que los haitianos puedan recibir servicios de salud dignos es lo que va a permitir que los hospitales dominicanos reciban menos carga, pero que además esas personas reciban un trato como el que se merecen. Esa solución la sugerimos hace décadas. Incluso llegué a comunicárselo al presidente Leonel Fernández y me dijo que ya tenía decidido lo de la universidad que hicieron después. Bueno, por otro lado, el presidente anunció, bueno, primero dijo que ya creó el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que manda la Constitución y que a mediados de este año se va a empezar a construir en la frontera una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una verja simple en el resto, que tendrá tecnología, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares, sistemas de rayos infrarrojos, etcétera, para el cuidado físico de la frontera. Bueno. Pero el mayor cuidado hay que ponerlo en que a veces los inmigrantes indocumentados traen una llave que suele funcionar muy bien para abrir cualquier puerta, y es una llave rectangular de un papel especial que generalmente tiene al señor Lincoln o al señor Washington pintado. Así mismo, los sobornos que reciben en la frontera para dejar pasar indocumentados. Mira, otro tema importantísimo que tocó el presidente en su discurso fue el del peaje de la autopista del Nordeste, lo que le ha costado esa obra a los dominicanos y lo que todavía vamos a seguir pagando si ese contrato no se renegocia o se hace algo, alguna acción legal, que fue lo que anunció Luis Abinader. Vamos a escuchar. En este momento quiero referirme a una obra que representa un gran peso económico para el país. Me refiero al infame peaje de la sombra de la autopista del Nordeste. En ese peaje, el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26.835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria. Solo en este año 2021 exigen el pago de 7.000 millones de pesos por ese concepto. 7.000 millones de pesos en medio de una crisis y una pandemia. Solo como referencia, esto representa casi el doble de su costo original. Y de seguir esta modalidad al concluir, habríamos pagado casi 6 veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable. Y hoy les anuncio que vamos a poner solución a esto ya y estamos estudiando la vía legal para hacerlo. Una sugerencia, ya que este gobierno en el tema de transparencia no solamente ha tomado acciones reactivas, es decir, de investigación y persecución de delitos de corrupción, sino también acciones preventivas en el gabinete de transparencia, sobre todo, con ese sistema de alerta temprana y todo eso. Y es que para evitar precisamente la corrupción, en casos como el de la autopista del Nordeste, fíjense lo que él dijo, que vamos a pagar como 8 veces lo que costó. En ese negocio del Estado dominicano con una empresa extranjera, perdió el Estado, ganó la empresa, pero los que negociaron a nombre del Estado no perdieron, sino que ganaron y mucho. Sí, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque en el mismo discurso de hoy se anuncia una serie de obras que se harían mediante la modalidad de alianza público-privada, y ahí hay que tener ojo. Por eso lo menciono, porque, y esta es la sugerencia, cada vez que se vaya a discutir un negocio entre el Estado y el sector privado, sea nacional o sea extranjero, se debe informar a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, a todos los ciudadanos, qué es lo que se va a negociar, cuáles son los términos de referencia de esa negociación,
qué está dispuesto a conceder el Estado y qué va a recibir a cambio. Y sobre todo, quiénes son los negociadores a nombre del Estado, porque esos son los que se han forrado tradicionalmente de cualquier negocio del Estado con el sector privado, para que se hagan las cosas con claridad, con transparencia. Que el pueblo sepa quién está negociando y sobre qué base negocia. Mira, otra cosa que uno nunca ha podido entender y la población no lo entiende tampoco es cómo es que se fijan los precios de los combustibles en nuestro país. Y otro de los anuncios que hizo el presidente Luis Abinader, y qué bueno que lo hizo, porque ayer fue un palo entre las costillas que le asestaron al pueblo dominicano con el aumento del precio de los combustibles, es la revisión de la ley de hidrocarburos. Vamos a escuchar lo que él dijo. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Otros temas fueron el cambio en el transporte de pasajeros para eliminar los conchos y que todo se haga en autobuses, expansión del metro, estacionamientos públicos. Otro tema fue que le declara la lucha contra la violencia de género con más recursos, más coordinación, más formación. También un programa interesante de financiamiento a las medianas, pequeñas y microempresas. Y le dedicó un momento especial al Ministerio Público y a la justicia en general. Él proclamó que este gobierno hizo el cambio más radical que haya experimentado nuestra democracia en los últimos años al nombrar un Ministerio Público independiente, que está decidido a convertir el país en un país seguro y que para eso está decidido a sacar la droga de las calles. Eso no es tarea fácil, pero ojalá que lo consiga. Sería un gran logro en favor de la sociedad. Y finalmente habló de la justicia y de la impunidad. Escuchemos esto. Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente, es autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie. Este es ya un país sin impunidad. Reconocerle eso al presidente, que justamente tomó las decisiones o las medidas para garantizar esa independencia del Ministerio Público. Y yo creo que la población ya percibe al Ministerio Público como independiente con todas las acciones que ha tomado. Por supuesto, queremos ver los resultados de todas esas investigaciones. Se ha ido avanzando con el tema de la operación Antipulpo, ahora la operación Caracol, que se destapa esta semana con esos allanamientos. Pero yo creo que en el mismo tren gubernamental tienen claro que tienen que pisar fino, que tienen que pisar muy fino, porque ahí no hay amigos que lo protejan. Sí, porque no hubo la operación Jeringuilla, porque no llegaron a hacer lo que tenían pensado. Gracias precisamente a las alertas tempranas y a que fue denunciado. Eso lo denunció el periódico El Nacional originalmente. Y se tomaron las acciones. Qué bueno. Pero la verdad es que se respira otra cosa en la justicia en la actualidad. Mira, hoy se cumple un año también del trabucazo, de esa gran manifestación que se dio el 27 de febrero pasado, cuando estaba la población reclamando la realización de elecciones. Y yo creo que tiene que tenerlo claro este gobierno y todos sus funcionarios, que esa misma población que salió a manifestarse hace un año, también lo hará si se equivocan estos funcionarios. Esa acción del presidente de destituir al ministro de Salud es una buena señal. Como dije hace un momento, no tenemos elementos para decir que el exministro Plutarco Arias estuviera él involucrado en hechos de corrupción. Exacto. Pero evidentemente había una intención de engañar al Estado dominicano y se dio bajo su gestión.
Entonces, tienen que pisar fino, tienen que pisar todos muy finos y eso es lo que espera este país, porque así como salimos a manifestarnos hace un año contra un gobierno que era otro, se hará de nuevo si le fallan al pueblo dominicano. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa para ir al final de este programa. Que vienen décimas, por supuesto. Pero cantadas, sí, hoy son diferentes. Bueno, pues sí. Regresamos. Esta misma semana las décimas vienen diferentes. Son patrióticas, pero diferentes. Así es. Y no son actuales, son viejas. Lo que pasa es que no pierden vigencia porque la patria no la pierde. Claro, por supuesto. Fueron hechas en 1989, hace ya 32 años. Y Johnny Ventura iba a cerrar el Festival del Merengue que se realizaba en el Radio City Music Hall de Nueva York, y preocupado porque había una campaña contra los dominicanos en algunos periódicos de Nueva York y había dominicanos que se sentían un poquito presionados y hasta algunos acomplejados, les daba vergüenza porque decían que los dominicanos eran traficantes de drogas. Esas generalizaciones hitlerescas de que una persona de una nacionalidad o de una religión o de un color hace una cosa y entonces ya se lo quieren endilgar a todos. Y me pidió unas décimas de pie forzado. Me dijo una frase de pie forzado que le dé un trompón en el corazón a todos los dominicanos para que se sientan orgullosos. Y enfocamos entonces la nacionalidad desde, creo yo que desde todos sus puntos de vista. Primero, nuestra patria física, luego el pueblo pacífico, pero con disposición a pelear cuando se ofrezca, ¿verdad? Entonces tú hiciste unas décimas que se terminaron convirtiendo en el merengue Si Vuelvo a Nacer, y que muchos conocemos, Vuelvo a Ser Dominicano, que es el título que más le han puesto los dominicanos. Que es el pie forzado. Que es el pie forzado de la décima. Exactamente. Un honor que Johnny Ventura, ¿verdad? Me pidiera esas décimas. Lo hizo 2 días antes de entrenarlo y fue haciendo la música sabiendo la métrica de las décimas. Y fue un acontecimiento esa presentación. La gente lloraba, sacaba banderas, en fin, que logró el propósito. Bueno, pues la mejor manera de terminar el programa de hoy es diciendo, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser dominicano. Vuelvo a ser dominicano. En la voz de Johnny Ventura. Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo nos quiso dar y se puede disfrutar, porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano. Yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Un pueblo trabajador es el
el que hay en mi tierra que no le gusta la guerra, si no lesionan su honor. Es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano con amistad y honradez. Y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Árboles hay por doquiera, con sus frutas bien sabrosas, y en mi tierra prodigiosa, los cocos y las palmeras, que forman largas hileras, refrescan al aldeano, y la loma como el llano, la convicción me la da. Si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Quisqueya preciosa, nuestra raza es la mestiza, se admira la piel cobriza en una mulata hermosa, con la sonrisa graciosa que ya hereda de lo hispano, y ese sabor africano que en el cuerpo le retumba. Si yo escapo de la tumba, vuelvo a ser dominicano. Y en la América morena, cada pueblo es como el mío, van derramando los ríos el agua de orgullo plena. Cada patria es la más buena, según cada ciudadano. Yo lo digo en tono sano y se lo repito en serio. Si salgo del cementerio, vuelvo a ser